supongo que ahora ya me toca a mí. Bueno, la verdad es que da un poco de apuro, ¿no?, hablar de después de las tres personas que me han precedido en la mesa, pero que creo que como soy la de la casa, aunque Sami también es de la casa, pues nada, me toca a mí este cáliz, ¿no?, esta cruz de ir después de Juan Torres, de Susan George y de Sami Nair, ¿no? Bueno, yo intentaré ceñirme a los 15 minutos que me tocan, aunque 7 y medio le deberían de tocar a Juan, porque es el coautor de este libro. Pero bueno, me toca a mí en esta ocasión presentarlo. Nuestra intención a la hora de escribir este libro, bueno, pues era poner de relieve una serie de desigualdades o una desigualdad muy específica que bueno, pues se había tenido menos en cuenta a la hora de analizar la crisis, ¿no? O sea, se han hablado aquí de otras desigualdades que efectivamente se ven de forma muy palpable en esto, digamos, como consecuencia de estos años de globalización, como decía Samir, sin ningún control, desigualdades de renta, desigualdades geográficas por haber nacido en un país o en otro. Pero las desigualdades de género pues se le había prestado algo de menos atención a la hora de analizar esta crisis, y con esa idea pues planteamos este libro. A pesar de que la economía feminista en estos últimos años pues había, digamos, desarrollado, había analizado lo que ocurría de forma diferenciada a mujeres y hombres en las crisis que había habido, ¿no? Juan ha hablado de que ha habido más de 100 crisis desde los años 70 hasta ahora, y bueno, pues la economía feminista había analizado sobre todo, bueno, pues las consecuencias diferenciadas que para mujeres y hombres había habido, pues, por ejemplo, en las crisis asiáticas o en las crisis latinoamericanas, ¿no? Y siempre en todas con un común denominador o dos comunes denominadores, ¿no? Por una parte, que se había, digamos, salido de esas crisis con retrocesos en los avances previos que había habido en igualdad, y segundo, que se había salido también de esas crisis con intensificación del trabajo de las mujeres, contando tanto el trabajo que se realiza en el mercado a cambio de un salario como el que se realiza de forma gratuita en el seno de las familias, ¿no? Pues bien, nuestra intención era hacer un análisis académico de todo esto, que yo creo que modestamente lo conseguimos, pero también dar como una especie de alerta, ¿no?, política a que esto podía pasar también en esta crisis, ¿no? Nosotros entregamos este libro a la editorial hará un año, y desgraciadamente hemos sido, buenos agoreros en tanto en cuanto hemos acertado un poco lo que iba a pasar, malos porque evidentemente las consecuencias ya las tenemos aquí, y son pues en la línea que habíamos dicho, en la línea que ya se había observado en análisis previos de la crisis, ¿no? Pero bueno, no solamente en este libro no solamente analizamos los efectos de la crisis, estos efectos desiguales, también analizamos el papel de las desigualdades, especialmente de las desigualdades de género, en las causas, en el origen de la crisis. Ya han hablado aquí, no me voy a extender porque quiero ceñirme. Yo hablo mucho y además muy rápido, estoy haciendo un esfuerzo. Cualquiera que me conozca dirá que estoy desconocida, estoy haciendo un esfuerzo para que luego no me maten las traductoras hablando lo más despacio que puedo. Entonces no me voy a extender mucho, pero sí que... ¿Se ve así? Perfecto. Entonces, bueno, pues hemos analizado, ¿no?, el papel en las causas, como digo, también durante la crisis y en los efectos, no solo en lo relacionado al trabajo y al mercado de trabajo, que es lo que más se ha analizado, también en las diferencias en el acceso a otros recursos como el crédito, que ha sido un recurso muy escaso en esta crisis, pero que en el caso de las mujeres ya venía siendo previamente un recurso muy escaso. No sé si sabéis que solamente no, al revés, que el 85%, por ejemplo, de los créditos que han pedido mujeres en la Unión Europea en estos últimos años, antes ya de la crisis, han sido rechazados, que solamente el 3% de los créditos en la Unión Europea se dan a mujeres, en España podemos subir un poco al 6%, por tanto,
hablando también, digamos, de crisis previas a la crisis, en este caso en el acceso a muchísimos recursos. También en lo referente a otros recursos muy importantes como la educación y la sanidad, especialmente sensibles en los países menos desarrollados, donde cuando todo colapsa son las niñas a las que primero se saca de las escuelas, etcétera, etcétera. Pero, también, como decía al principio, pues hemos constatado o constatábamos que ya se empezaban a ver, digamos, estos efectos que la economía feminista pues había denunciado o por lo menos había puesto de relieve que ya habían ocurrido en crisis precedentes, como estos retrocesos en los avances de igualdad y esta intensificación del trabajo de las mujeres. Cojamos, por ejemplo, el caso de España, para no alargarme mucho, ¿no? Pues los retrocesos en los avances de igualdad, pues si queréis enuncio unos cuantos, pero yo creo que son muy evidentes, como por ejemplo la desaparición de los organismos y de las instituciones que se habían puesto en funcionamiento para velar por la igualdad y para velar por la puesta en funcionamiento de las leyes que iban a hacernos avanzar en igualdad, ¿no? No solamente ha sido el Ministerio de Igualdad el que ha España, también han desaparecido varios institutos de la mujer en varias comunidades autónomas, también han desaparecido los análisis que eran obligatorios, según la Ley de Igualdad de 2007, de impacto de género de las leyes que se aprobaban. Se están aprobando leyes sin esos impactos, lo mismo ocurre con el impacto medioambiental, que también está desapareciendo, ¿no? Hay muchos paralelismos entre ambos. También tampoco se han tenido en cuenta este impacto, por ejemplo, en los planes, ni en los planes de gasto, ni posteriormente ahora en los planes de austeridad. El plan de gasto estrella, como el plan E y sus, digamos, réplicas autonómicas, pues ha tenido un impacto en el empleo, la mayoría del empleo que han creado, en más del 95% ha sido de hombres, no ha habido empleo de mujeres, obviamente, iban a sectores completamente masculinizados y poco sostenibles medioambientalmente, como la construcción y la automoción, por poner un ejemplo. Tampoco se han tenido en cuenta a la hora digamos, de analizar las medidas de austeridad, ¿no? Ya que las inversiones en todo lo que tiene que ver con igualdad pues han desaparecido en gran medida. También algunos avances que se habían, digamos, aprobado muy recientemente, como la ampliación del permiso de paternidad no transferible, que a partir del 1 de enero pasaba de 15 días a un mes, que no tenía un gran impacto presupuestario, pero sí que se supone que iba a tener un gran impacto para facilitar tanto la conciliación como la corresponsabilidad de los hombres en las labores de cuidado. Esto ha desaparecido ha pasado sin ningún problema, o sea, simplemente no lo han metido en los presupuestos y ya está, o sea, ni se ha discutido nada, simplemente ha sido como, lo quitamos y ya está. O la reforma laboral, donde tampoco sin ninguna discusión han desaparecido pues todas las bonificaciones para contratación de mujeres, etcétera, etcétera. Por tanto, como digo, en cualquier, si cogiéramos otro país, pues podríamos hacer la misma lista. La otra consecuencia importante, la de la intensificación del trabajo de las mujeres, pues también la tenemos ya sobre la mesa y además lo más posible es que con todos estos planes de austeridad vaya a ir a más, ¿no? Durante la crisis, prácticamente todos los países del mundo han subido las tasas de actividad femenina frente a las masculinas, en parte, porque es la tendencia de estas décadas, ¿no? También las mujeres han sido un poco este colchón, ¿no? Cuando se han necesitado, se han metido en el mercado y cuando no, pero hay sí también una evolución histórica de que las mujeres con más educación pues no están dispuestas a quedarse en casa y ya quieren entrar en el mercado. Pero también ha habido un aumento de las mujeres que han entrado en el mercado un poco para salvar las economías familiares, ¿no? Y esto ha hecho pues que haya habido un aumento de la participación de las mujeres o por lo menos de su oferta del trabajo en el mercado. Pero sobre todo, esta intensificación no viene tanto por este trabajo remunerado, sino por el peligro de
aumento del trabajo no remunerado. Si cuando las rentas de las familias disminuyen, evidentemente se suprimen algunos gastos, y entre esos gastos pues están las ayudas familiares. Esto, por ejemplo, se ha notado mucho con un descenso de la colocación o del trabajo de mujeres inmigrantes que estaban en el servicio doméstico en los países europeos, porque se ha empezado a prescindir de esta ayuda. Los hombres no han avanzado en corresponsabilidad. Muy brevemente, en un estudio que he realizado con Mauricio Matus, que está aquí en el público, sobre, hicimos una encuesta preguntando sobre temas de conciliación hace simplemente unos meses y, por ejemplo, todas las mujeres tenían, aquí en Andalucía, cuando preguntábamos si tenían problemas de conciliación, eran población empleada, ¿no? Todas las mujeres decían que sí, que tenían problemas de conciliación, los hombres solo tenían problemas de conciliación, aquellos cuyas mujeres estaban empleadas también. Los que tenían las mujeres en casa, esos no tenían problemas de conciliación. Pero entre las mujeres, las que más problemas de conciliación tenían no eran las que tenían el marido en casa. Esas eran las que más problemas de conciliación tenían. Eso quiere decir que los parados no se están haciendo cargo del trabajo en las familias, aunque sus mujeres estén empleadas. Por tanto, y si encima bajan, como he dicho antes, las rentas familiares, pues se está prescindiendo de ese trabajo, con lo que se está poniendo más trabajo sobre las mujeres. Pero sobre todo, el peligro mayor no viene por la falta de corresponsabilidad de los hombres, con la que ya partimos, viene sobre todo por estos planes de austeridad, por esta especie de retirada del Estado de los servicios sociales y del gasto público. Ahí es donde hay un problema muy grave, porque sabemos que aquellos países donde el Estado es más fuerte y el Estado está más presente en esos servicios, la igualdad de oportunidades y los beneficios para las mujeres, para tener libertad para poder desarrollar la vida que quieren desarrollar, es mucho mayor que en aquellos donde los estados están adelgazados y tienen muy pocas posibilidades. Por tanto, esta salida a la crisis reaccionaria, como se ha dicho aquí, que adelgaza lo público, que no solamente adelgaza el Estado en cuanto a gastos, sino también nuestro control democrático de esas políticas, pues desde luego es una política generadora de desigualdades, de renta, por supuesto, también, pero también de desigualdades de género. Y por decir, porque ya creo que me queda muy poquito, un par de minutos, simplemente decir que también en el libro tratamos un poco, las alternativas, no simplemente nos dedicamos a criticar lo que no nos gusta. Y en ese sentido, evidentemente tenemos que luchar o ir en contra, proponer otras políticas que no sean estas políticas macroeconómicas deflacionistas, esta austeridad que no viene bien para avanzar en igualdad, pero mucho menos tampoco para la igualdad de género. También por que se imponga un análisis económico, una teoría económica en donde no solamente se tenga en cuenta lo que pasa por el mercado en su, expresión numérica del PIB, sino también otras cuestiones y, por supuesto, una teoría económica, un análisis económico que, como ha dicho Juan al principio, no sea ajeno a la política ni a la política, ¿no? Y para terminar, ya se ha dicho aquí que aquí no nos van a regalar nada, que tenemos que conseguirlo nosotros, como ha dicho muy bien Susan, sabemos cómo hacerlo y ese cómo hacerlo es, sin lugar a dudas, empoderándonos como ciudadanía, como ciudadanas y como ciudadanos, y exigir a nuestros gobiernos democráticamente elegidos que actúen y defiendan nuestros intereses y no los intereses de una minoría. En esto, el movimiento feminista sabe mucho, ¿no? Nada de lo que se ha conseguido nos lo han regalado, todo se ha peleado y muy mucho, ¿no? Y ahora quizás es el momento, de seguir peleándolo, porque si no, desde luego de esta crisis salimos con muchísima más desigualdad, muchísima menos libertad
y creo que eso no nos conviene a nadie, mucho menos a las mujeres. Muchas gracias.